no hay nada que no involucre el mercado. O sea, un economista es economista para siempre, un filósofo es filósofo para siempre. Son esas cosas que estudias y se quedan contigo. Es como tocar guitarra. Aunque no estés con una guitarra en la mano, ya lo sabes en el fondo de ti. Y de alguna forma, cada vez que ves a alguien hacerlo o escuchas música que vaya con tu estilo, resuenas mucho más fácil con eso porque ya lo vienes practicando. Ahora, Claro. no es tan fácil encontrar cómo resonar con tocar una guitarra o cocinar algo, porque rara vez, o sea, todos los días comemos, ojo, tal vez sería mucho más fácil encontrar un restaurante o una cocina, más fácil que una guitarra, sobre todo cuando ahora las guitarras en el mercado están devaluándose cada vez más porque la gente ya no quiere guitarras eléctricas. Pero bueno, mi punto, esencialmente, es que hay cosas que sí son más universales que otras, y ahí está la economía y la filosofía. Son política, etcétera. Pero, obvio, la economía contiene la política, la política contiene la ética, la moral, aspectos filosóficos puntuales, etcétera. Son como ramificaciones de la filosofía. De hecho, mi teoría eh, es universalista, es monista. Y en ese sentido no es mía, yo la descubrí, me topé con ella. ¿En dónde me la topé? En el taoísmo escrito 400 años antes de Cristo, en el propio Cristo que estudió textos antiguos para su época incluso, que venían de justo Tao, el taoísmo también venían de Hermes Trismegisto en Egipto. Él vivió básicamente cruzando Egipto, entonces, y de hecho sí fue a Egipto, sí fue a los desiertos de Egipto, y se comunicó, se dice, con algunos que se autodenominaban escribanos, profetas, intelectuales, o los denominaban culturalmente los de su tribu. Esto también es muy interesante. Hay muchas personas que se han autodenominado Mesías o el sabio, y hay muchas personas que han denominado a sus Mesías y a tal. Pero yo no sé qué está peor. Yo no sé qué es peor, si es que una persona que se autodenomina el Mesías o una persona a la que denominan el Mesías. No sé si está peor el ego del individuo o la ceguera La de las estupidez masas. de las masas. Sí, Claro. exacto, exacto. ¿Tú qué dirías que está peor? No mames, si por la ceguera de las masas Hitler ganó el poder y hizo una Ay, segunda guerra no. mundial, qué pedo. Ya Yo dijiste prefiero la a alguien prohibida. yo prefiero a alguien que, aunque no sea humilde, diga, coño, yo soy el Mesías, de ley. O Prefiero a sea, alguien. si te dieran a elegir entre dos males, preferirías al que por ego la hace, porque por lo menos su ego sí es suyo y sí puede hablar por él. Sí, Yo sí. Si me ponen a elegir entre dos males, claro, es que es obvio. Es como que te digan la maldad humana en un solo humano o la maldad humana en toda una turba enfurecida. Pero ojo que estamos haciendo analogías un poco exageradas, porque yo estaba hablando del Mesías, no de Hitler. O sea, y volviendo a eso, o sea, al final, el hecho de que Jesús, de que todos estos sabios se hayan comunicado entre sí, demuestra que a la final, por más diferentes que sean sus culturas, ellos encontraron una verdad en común. ¿Por qué crees que los políticos, entre ellos, lo único que hacen es interactuar de forma anárquica? Y de hecho, no les conviene, desde un punto de vista de meros intereses, el hacer un gobierno mundial. Porque incluso aunque lo formen entre ellos, seguiría siendo súper ineficiente. Incluso para ellos que lo que quieren es robar. Pero sobre todo sí. para nosotros que lo que Este, vamos a es hacer ajá. desfalcados y esquilmados mucho peor. Y yo, Teóricamente es súper difícil sí. gobernar un estado con tanta gente, Si ya en porque Estados ahí, Unidos es difícil, en China es difícil, en Rusia es difícil, en India es dificilísimo. mm, claro, De hecho, toda América está bastante vacía. por así decirlo. Y la gente que dice que no, que estamos sobrepoblados, es la gente que no conoce lo que es la gentrificación. O sea, el desplazamiento de clases sociales ¿Qué? por... Oye, Sí, creo que ambas eres, esferas. que te quedaste en la escuela, güey, cuando te adoctrinaron con marxismo barato, güey. ¿Cómo usas esas categorías tan débiles y sobre todo para cometer un error? ¿En Ajá, dónde te enseñaron? O sea, yo me acuerdo que nos enseñaron eso en el colegio, claro. pero... Güey, no, o sea, ¿de dónde? What the Sí, fuck? por eso yo me acuerdo que cuando escuchaba gentrificación lo asociaba con, bueno, simplemente es el rico que encontró un buen lugar para vivir y luego todos los ricos empezaron a vivir ahí. ¿Y ya? Y le quitan las cosas a los pobres, ¿verdad? No tienen suficiente con expropiarles la plusvalía, que es el resto, la diferencia entre su valor aportado y su valor cobrado. Ay,
No, man. Deberían trabajar gratis todos los empresarios, no deberían ganar nada. Para que lo hagan solo por buen corazón, como nosotros los políticos que solo robamos de buen... Digo, distribuimos riquezas de buen corazón. Oh. Eres un político de esos que me dan ganas de votar, man. Sí, tú me escuchas hablar así, me botas. Oye, te juro que eso es lo que dice mi ley. Si es que yo hubiera visto hace 10 años una encuesta de opinión popular, yo hubiera sido socialista. Yo me hubiera hecho un partido socialista. Porque los focus group y todo eso, en ese entonces ser liberal era mala palabra. Ahora todos quieren ser liberales, porque las ideas corrieron el eje del debate. Y entonces... Sí, eso me encanta. O sea, la lucha cultural contra toda esta mierda del comunismo ha sido mejor. Ojo que no es contra el comunismo siquiera. Es contra los que también se pelean con el comunismo, pero defienden las ideas similares al comunismo. Y no se dan cuenta. Por ejemplo, ¿qué es ser socialdemócrata? Como tú. A ver, tú explícame, ¿cómo te sientes, amigo socialdemócrata? Me siento... Resentido. Dilo. No. Dilo, Mielet. Excluido. Ay, no es lo mismo, no. Tiene matices. Explícame los matices. A ver, me siento excluido de cierta manera porque siento que hay mucha riqueza en el mundo y yo debo ser parte de esa riqueza. Ay, Wow. ¿En serio piensas eso o solo es efecto dialéctico? Espero que sea eso. No pienso eso. Obvio, solo estás dando dialéctica, güey. Qué bien, porque si pensaras eso, te doy un chirlazo virtual, cabrón. ¿Qué pedo? Mándame un zumbido como en el Messenger. Te mando una policía estatal, güey, para que te regañe y te diga, bueno, no volver a hacer nada, ya. Pase sus 20, pase. Que no se vea, que no se vea. Joder, ya, tranquilo. El sanduchito, ya saben, medio de la cédula y la matrícula, billetito. Te sabes lo peor las tácticas. Ay, muchos altercados he tenido con esa policía estatal, pero son buena gente. Buena gente, o sea, sí, luchan por la justicia. sí. Ellos... O sea, ahí donde les ves, son mucho más honrados que cualquier político. Muchos liberales a veces en su espíritu como radiante liberal de explosividad, de confrontación, no se dan cuenta y a veces acaban confrontando a los funcionarios públicos que son en realidad esclavos del sistema. Y ellos son víctimas, no victimarios. De hecho, es lo que dice mi ley. Deberíamos, y es lo que decía Fernando Villavicencio, que aquí lo asesinaron. Hasta lo que decía Jan Topic. Démosle, pues, libertad a los agentes públicos para que siquiera puedan defender su vida y la de los ciudadanos. O sea, ¿cómo puede ser que Rafael Correa haya impedido durante todos estos años que la gente pueda defenderse de forma legítima mediante funcionarios públicos cuyo trabajo sí es detonar armas contra delincuentes que podrían quitar la vida de personas inocentes? ¿En qué país estamos viviendo en donde los propios policías no pueden hacer la labor que hacen los policías? ¿Qué es eso? Sí, o sea, es que están básicamente metidos del dedo. Ellos creen que están haciendo una justicia con simplemente... Con los ladrones, en serio. Sí, porque la mayoría de los... Bueno, pero, no sé pero si te hago una mayoría, pregunta. pero... ¿No es una lógica inversa? Es como lo que dice el del Salvador, el presidente del Salvador, Nayib Bukele. O sea, cuando ya les demos de comer a las ancianas, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores, luego veremos si es que nos sobra y les damos pollo también a los que son criminales. ¿No sería la misma lógica aquí? Ok, te compro que tal vez no es del todo justo y con la integridad humana de esas personas. Te lo compro, porque yo también soy muy humanista y aun cuando soy liberal y estoy opuesto a todo esto del socialismo, incluso estoy opuesto al hecho de que exista el Estado. O sea, mira lo liberal que soy. Es decir, filosóficamente soy anarcocapitalista. Igual que muchos liberales como Juan Ramón Rayo, que él dice, soy filosóficamente anarcocapitalista, pero en la práctica soy minarquista. Y yo lo digo de otra forma en realidad. Hay intelectuales que realmente son minarquistas y están a favor de que el Estado siga existiendo de forma mínima. Yo no. Mi anarquismo filosófico es
es como proyectado hacia lo práctico, solo que a largo plazo. O sea, yo entiendo que tal vez en mi vida voy a ver un Estado liberal, o mejor dicho, la ausencia de un Estado. Estado liberal sería un oxímoron, una contradicción en los términos. Pero bueno, al final el punto es ese, que uno como liberal se da cuenta, pero no está un orden de prioridades inverso. O sea, primero debes ayudar a todos en sus derechos humanos, o sea, la gente que es inocente, que es honesta, que está trabajando, que se Exacto. parte el lomo, laburando, nomás para llevar el sustento a su casa, a sus hijos, a su familia. Ellos primero deberían tener asistencia porque sus derechos humanos ya se están vulnerando. ¿Y por qué enfocarse primero en los criminales cuando no ayudó a nadie realmente de una forma... O sea, yo te Bueno, compro se enfocan en los criminales porque estamos en nuestra crisis de seguridad más grande de toda la historia. Aquí en Ecuador es como, no de toda la historia, sino más grande de los últimos tiempos. Es la peor crisis de seguridad que hemos tenido. O sea, pero yo me refería al régimen de Rafael Correa, que fue el que dejó haciendo estos cambios estructurales, que son los que produjeron esta ola de criminalidad. Ah, De ya. hecho, retiró la base de Manta. Ahora, desde ahí salen avionetas que la gente dice que no son ni del Estado, ni de la comunidad. En la refinería del Pacífico pasa lo mismo. Avioneta subía, avioneta baja. En la bananera Novoa, cuando la incautó la administración de Correa, igual se denunció y se descubrió que a partir de entonces y durante ese lapso en el que estuvo colectivizada, supuestamente la iban a entregar a los trabajadores y no se les dio nada. A lo mucho una indemnización y no a todos. Y eso que iba a pertenecer y ser administrada supuestamente por los trabajadores, cuando les quitaron la hacienda a la Clementina. Y ahora, ¿tú crees que... ¿Cómo está el estado de eso? Pérdidas millonarias desde entonces. Fue un daño tan estructural que miles de personas perdieron sustento en nuestro país y aparte la economía propiamente del país bajó, el riesgo país subió solamente por miles de millones de dólares que se perdieron en esa expropiación. O sea, porque hasta la actualidad ya son... Uf, o sea, millones de dólares puede costar en ese momento, pero ya lo dejas correr en el tiempo y se acumulan. Son miles de millones de la productividad que tiene una de esas haciendas. Y eso nos beneficiaba a muchas personas incluso indirectamente. Tú y yo, fíjate, en el capitalismo, si es que fuéramos totalmente libres en una anarquía de libre mercado, ni siquiera necesitaría la mayoría de la gente trabajar a la luz del desarrollo tecnológico. Al menos no Sí, trabajar desde imagínate, o sea, la los obligación. horarios de trabajo serían como de 3 horas al día o O cosas nada. así. Es que te pongo el ejemplo extremo de que llega un punto en el que todo está automatizado y literalmente no haría falta trabajar por obligación. Si es que trabajas es porque te encanta. Por ejemplo, yo ya estoy jubilado. ¿Por qué? Porque tengo lo suficiente. Entonces, ahora lo único que hago es lo que me gusta, cuando me gusta, cómo me gusta. Dentro de lo que cabe, tampoco es que tengo tanta facilidad como para viajar por el mundo o tal. No, pero puedo estar en mi ciudad, con mis amigos, con mi familia, haciendo lo que realmente me gusta. A mí me encanta la vida simple. Yo antes tenía esa ilusión de, no, yo quiero llegar a las estrellas, quiero ser famoso, quiero ser rico. No, ahora ya no tengo tanta ambición porque, de hecho, me di cuenta de que la propia riqueza limitada que tengo ahora ya es suficiente. ¿Para qué querría más? Sí, básicamente los de clase media vivimos como emperadores Sí, de... sí, exacto, sí, sí, sí. De hace Ajá. 2 siglos, del siglo de 16, 17, 18. O sea, vivimos como los emperadores de esas épocas. Tienes toda la razón. De hecho, es algo que suelo decir a veces. Antes lo decía muy seguido, pero es cierto. O sea, nosotros vivimos tan bien que no lo notamos. O sea, tenemos una bendición absoluta y la humanidad lleva esperando este momento durante mucho tiempo. Y lo único que tiene ese conocimiento es la dispersión de miles de millones de seres humanos, que cada uno sabe hacer lo que sabe hacer, pero en conjunto saben sacar a la humanidad adelante. Incluso cuando tenemos tumores cancerígenos que tratan de gobernar y de... ¡Qué asco esa ilusión de gobernar, ese afán de gobernar! Se me hace súper cancerígeno, súper demoníaco, súper dualista, malo desde un punto de vista puramente moral, malo desde un punto de vista espiritual. Incluso financieramente malo, o sea, ni siquiera le hace bien a nadie. Es más, los propios políticos tendrían más y mejores ganancias siendo los psicópatas que son en un libre mercado y siendo encarcelados probablemente. Oye, sí, güey.
Porque, o sea, a la final, en este sistema, ¿qué pasa? Se enriquecen y luego acaban en problemas el resto de su vida. No es muy diferente a que hagan lo mismo, ganando más en un libre mercado, en el cual competirían mediante agencias privadas de seguridad y todo eso, pero acabarían de todas formas mal. No les digo, o sea, lo que les digo es que simplemente hasta para ellos sería mejor, porque probablemente ellos están sesgados con el no, debo vivir gratis y debo... O sea, esa cuestión de vivir gratis es un cáncer pseudo político que ellos tienen como personas y que contagian a las masas, porque el problema es que también son excelentes comunicadores y toda esa virtud, si la usas para el mal, se vuelve en contra de la humanidad, en contra del individuo. Y literal, son anti-individualistas, anti-humanistas, anti-realidad. O sea, son evasores de la realidad. Y viven entre inventos asquerosos como impuestos. ¿Qué es eso? Es como lo que el speech de ese comediante que decía, de alguna forma las religiones convencieron a toda la humanidad de que existe un hombre ahí en el cielo que te ve todo el tiempo, todos los días, cada hora del día, para saber si estás pecando o no. Y él te enviaría a un lugar horrible en donde te vas a quemar y vas a pasar toda la eternidad en un infierno de sufrimiento infinito. Pero él te ama. XD. Y es como... Es muy verduguista esa versión Sí. de la historia. O sea, pero tiene un punto porque eso es lo que literalmente creen las personas religiosas. Yo no te creo esa huevada, y eso que yo soy teólogo, teófilo y teísta desde cierto punto porque soy monista. Es decir, considero que Dios es todo. No solo lo considero, sino que lo experimento, lo compruebo y lo verifico desde cada punto de la realidad. Es más, encuentro esa comprobación en cada aspecto del estudio de la realidad también, o sea, de las ciencias. Cada ciencia lo único que puede hacer es comprobar a Dios, como decía Tomás de Aquino, y no se equivocó. La historia le dio la razón. Por eso es uno de los argumentos más fuertes del teísmo a lo largo de la historia. Pero ojo, muchos de los debates que hay entre políticos de izquierda, políticos de derecha, entre socialistas, entre liberales, entre teólogos, entre tal, son interseccionales. ¿A qué me refiero con interseccionales? A que tienen que ver el un tema con el otro, están conectados. E interseccionalmente nos censuran, interseccionalmente sesgan nuestra visión. Te explico. En metafísica, uno con Dios es más que la mayoría. ¿Qué significa esto? Es un refrán antiguo, pero básicamente demuestra que el ser en sí, por así decirlo, o el universo mismo para los ateos, porque yo también tengo ese lenguaje ateo. A mí me encanta expresar que lo que desde el ateísmo se ve como el universo y lo que desde el teísmo se ve como Dios son no solo la misma cosa, el mismo nombre también son, porque universus, todos los versos en uno, básicamente. Todo la creación, toda la realidad en una palabra. Eso significa universo. Y Dios significa la totalidad misma, inefable y trascendental. La unidad, básicamente. ¿Sí? Dios, la etimología, busquémosla a ver. Deus. Dios es una unidad que se difracta entre... Significa brillo o resplandor, al igual que el sánscrito deva, ser celestial o Dios, una deidad suprema. Claro, significa deidad suprema. Y la acepción más filosófica de Dios es básicamente la interpretación de ese destello. Es un destello que tenemos todos, básicamente, y que se interpreta de acuerdo a tu sistema de creencias. Entonces, si tú eres ateo, como no crees en Dios, ni en ninguna deidad suprema, vas a sentir que ese destello es tuyo, y que no te hace falta nada para complementar eso. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero yo considero que en todos los temas hay esa concepción de la polaridad. Lo mismo pasa con el otro polo, la teología. Uno siendo totalmente teísta tampoco llega a una total ventaja. Usualmente en estos temas las posiciones que mayor ventaja tienen es el agnosticismo en este debate. En el tema de izquierda-derecha no gana ninguno tampoco. Ambas tienen ventajas y desventajas y se complementan. ¿Cuándo y cómo se complementan? Por medio del liberalismo. Entonces, ya es el eje unificador. Exacto, ahí también hay un eje unificador. El agnosticismo unifica el teísmo con el ateísmo.
El liberalismo unifica izquierda con derecha. Pero si te das cuenta, hay otro eje que es dualizador, el provocador del debate inicialmente. Recapitulemos. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo contrario al agnosticismo? La mera ignorancia. El mero nihilismo, ¿no? El No, agnosticismo sería la parcialidad. Claro, sería total parcial. Es más, es una indiferencia tal que lo único que hace es pasar el rato. Es, bueno. O sea, y el socialismo en lo político es parte de ese nihilismo. Porque, si lo notas, el materialismo dialéctico es sin Dios, sin resplandor interior, sin resplandor universal, sin brillo, y sin universalidad. O sea, sin una conexión con todo lo que existe. Entonces, el materialismo dialéctico trata de solventar lo que carece de Dios, de espíritu, con materia, que es un concepto que ellos no se dan cuenta, y lo que les falta de diálogo, de diálogo real, de lenguaje real, de la palabra, del verbo, porque eso les permite conectar con toda la realidad, lo suplementan con dialéctica nada más, con una lingüística bastante dual, justamente, o sea. Y yo no estoy en contra tanto de la dialéctica, verás. O sea, a mí la dialéctica me parece increíble desde un punto de vista más hegeliano, incluso te diría. Pero a ellos les encanta Hegel, ojo, porque tienen su interpretación sumamente materialista de Hegel. Y yo considero que hay autores que son materialistas cuya obra es traicionera con su filosofía. Y Hegel es uno de ellos. Es un autor sumamente idealista que se considera materialista y que lo consideran materialista. Entonces, lo mismo pasa con autores como Spinoza. A Spinoza, muchos socialistas lo consideran materialista. Muchos idealistas lo consideran idealista. Y eso que Spinoza es simplemente monista. No es ni lo uno ni lo otro. Son ambos. Entonces, si te das cuenta, en todos los debates siempre hay un eje centralizador de todas las polaridades y siempre hay un eje diversificador o dualizador o separador. Y en el político es el socialismo, que divide a izquierda y derecha y los mantiene en constante conflicto. Mientras que en el liberalismo no hay ni siquiera como una percepción confrontativa de izquierda y derecha, sino una percepción complementaria en la cual ni siquiera tendría sentido debatir sobre eso. Todos estaríamos tan hacia la luz interior y hacia la unidad universal que no habría ningún confrontamiento, porque la luz no se pelea con el mal o con la polaridad, simplemente ilumina, simplemente unifica. Entonces, en todos los debates siempre vas a encontrar que hay una salida de dualidad, que en realidad no es salida, te encarcela en el debate para siempre, y una salida de verdad, que en realidad parece que no hay salida, pero esa te saca hacia adentro. O sea, uno pasa buscando puertas externas, salidas, huidas externas, cuando no se da cuenta de que el único lugar en el que tenemos refugio y acogida es en nuestra propia existencia aquí y ahora, hacia adentro. En ese resplandor interior que es Dios, que todas las culturas antiguas lo denominaron de una forma muy parecida, aunque tenían infinitas interpretaciones distintas, y habrán una infinidad de interpretaciones más en la historia. Claro, me parece interesante. Yo la explicación que tengo ahorita es que la conciencia es un haz de luz por el cual se está proyectando en un plano metafísico. Entonces, según yo, significa que estaríamos proyectándonos en una dimensión inferior, es decir, o en 2D o en una superior o en 4D, por así decirlo. Entonces sería un plano físico, no tiene sentido decir que es metafísico si es que estás hablando de tiempo y de espacio y de materia y de energía. Sí, me equivoqué. Claro, o sea, en realidad la conciencia sería una especie de esencia metafísica trascendental que aterriza en la fisis. En ese sentido, tu argumento sería parecido al de Heidegger. Él decía Dasein, ser ahí, ser en el tiempo, en alemán. Entonces, es el ser aterrizado, expresado por medio del tiempo. Porque el ser es metafísico, el ser no tiene forma, pero se conforma en el tiempo en infinitas variaciones de su funcionalidad, de su expresión. Entonces a veces funciona así, a veces funciona de otra forma, a veces se expresa así, a veces se expresa de otra forma. Y en ese sentido, Spinoza diría, tú y yo somos uno de los infinitos modos que tiene Dios para expresarse. Ya, claro. Y nuestra dualidad interna también lo es. Materia e idea son dos aspectos o modos de Dios en los cuales se expresa en medio de nosotros.
Por lo tanto, nuestra percepción ideal de la realidad no es absoluta. Y nuestra percepción material de la realidad tampoco es absoluta. De hecho, el propio monismo no es la unidad universal. Simplemente es el reconocimiento intelectual de la unidad universal. ¿Te lleva a prácticas que te llevan a la unidad universal? Probablemente sí. Pero si no practicas, no vas a llegar nunca. Todos los caminos llevan a Roma, pero menos el que no se recorre. De ley. Ahí hiciste un aporte al conocimiento de miles de millones de humanos. Como cada vez que hablo, honestamente. Buenísimo. Por eso me gusta hablar, porque vale la pena siempre. Incluso cuando te equivocas. Sobre todo ahí. Porque si porque no... ahí puedes aprender. Ahí aprendes. En cambio, ahorita te estoy enseñando. Obvio también estoy aprendiendo, pero no tanto como si me equivocara. Porque cuando me equivoco es ahí donde aprendo más. Y rectificar los errores es de gente sabia. Y es más, si tú te puedes equivocar y no lo haces, le estás quitando a la humanidad y al futuro y al tiempo el conocimiento de un error que pudiste haber resuelto desde antes. O sea, la gente que oculta sus errores, no los oculta, los agrava y acumula sus consecuencias. Claro. Básicamente se ahogan entre tantos errores y entre la idealización de lo que podría ser su versión ideal, que no toman ni una ni lo otro. Y se enfrascan en un error todavía peor, que es el error de errores, no aprender. Sí. Aunque ojo que para mí no tomar lo uno ni lo otro, me encantaría que fuera así. Pero ellos... o sea, es ahí donde también se puede matizar en todo lo que te expliqué. Si te das cuenta, la dualidad siempre se presenta como un reflejo de la unidad, pero perverso. O sea, ellos quieren hacerse parecer como que no, a mí no me importa nada. No, yo ya solo estoy aquí, ya yo soy un chuchas. Así actúa la gente boba, ¿verdad? Como que con una falsa confianza que La no viene de gente ninguna parte. egomaníaca, ególatra. No, eso no es tan exagerado, verás. O sea, no necesitas patologizarlo. Es simplemente una actitud normalmente estúpida y ya está. Son gente boba, no son gente con ninguna patología. Y ¿sabes por qué son así? Porque viven en dualidad. Y porque no es cierto que sean triviales o que no les importe nada. Les importan un chingo de cosas. Demasiado, es más. Les importan tantas cosas al mismo tiempo que no pueden enfocarse en nada. Y es eso lo que les pasa. Ellos pecan de exceso. No de carencia ni siquiera. Porque la carencia tiene una virtud que el exceso no. Y es el vacío. En la carencia tú ya no aprendes más que lo básico. Y es justo eso lo que importa. En cambio en el exceso tú puedes perderte muchísimo. Eso se ve en toda dualidad. Por ejemplo en izquierda y derecha. ¿Qué es más extremista? En la categoría absoluta, es como lo que te decía. ¿Cuál es el mal menor? Si ya tuvieras dos cosas jodidas. Es lo que te pregunté antes, de hecho. ¿Qué prefieres? ¿La estupidez concentrada en un solo hombre? O sea, en un presidente, en un rey. ¿O la estupidez concentrada en miles de personas? La estupidez de las masas. Pues yo diría de una persona. En ese sentido, es preferible una monarquía o una república que una democracia o un comunismo extremista, una dictadura de las mayorías. Pero no porque sean buenos, en realidad uno libremente lo que rechazaría es todo eso. Pero ya si te ponen a elegir entre uno y otra cosa, pues obviamente tú haces el cálculo y dices, ¿dónde se va a repartir más robo? Aquí. Obviamente hay más gente, más burocracia, más manos por las que circula el dinero que roban. Entonces, las porosas manos de los políticos, eso sí, tienen uniformidad en sus huecos en todos los casos. Da igual en dónde estés en el mundo. Más o menos, lo que se roba es en sentido proporcional lo mismo. Cambia el número de políticos y la cantidad de dinero en circulación y el precio de los bienes en la economía. Esas son diferencias relativas, distorsiones relativas. Pero lo que se roba es constante, ¿no? Lo que se roba es constante. O sea, es proporcional al tamaño del Estado respecto al tamaño de la economía. Esa sería la ecuación. Qué asco. Pero a mí me encanta analizarlo y demostrarlo desde un punto de vista matemático. Es hermoso. Y la gente, claro, no saben matemáticas y piensan que uno solo habla. Puta, si es que ya te lo simplifica a palabritas de cartón y quieres una ecuación, güey, no entendiste lo simple, vas a entender lo complejo, jódete.
Hay gente que literalmente con ecuaciones simplemente entiende todo eso, literalmente. No lo sé. O sea, pero es que eso somos el tipo de gente que también entenderíamos con palabras. Sí. Pero a mí se me hace un poco más fácil entender una modelización matemática que una modelización conceptual. Nah, estás loco, güey. Es lo que decía Milei, el dato por... Dependiendo, si es que hablamos de linealidad y planos cartesianos, bueno, yo con esas ecuaciones estoy perfecto, pero si hablamos ya de ecuaciones de segundo grado, de ecuaciones de tercer grado, sí estamos hablando de una cosa sumamente difícil. Pero una la verdad. linealidad ya es una ecuación de segundo grado. No, una linealidad no debería ser de segundo grado porque es X. O sea, pero La de puede tener segundo curva. grado debería Ah, ser o sea, X cuadrado. tú te refieres a una línea recta que atraviesa el eje. Ajá. No, pues yo me refiero a cualquier tipo de línea. Es que es la topología. En realidad en topología estudiamos que todas las líneas, por más que se curven entre sí, pueden homologarse porque tienen 2 dimensiones. Y todos los planos de 3 dimensiones, por más que se curven entre sí, tienen la misma dimensión de 3, por lo tanto se pueden estirar y reducir hasta compactarse en la misma forma. Eso es bien interesante, lo de los planos, lo de las dimensiones. Es hermosísimo, lo de los objetos en toda dimensión. No, me encanta, me fascina. Sí, sí. Pero volviendo al tema, en realidad es lo que decía Milei. Los datos sin interpretación no son nada. Pero la interpretación por sí sola ya incluye datos. Entonces, ¿qué tiene más información? El lenguaje. Grande forma de verlo. Claro, es que en realidad al dato le falta interpretación, pero a la interpretación ya está implícito el dato ahí. Sí. Por eso en la filosofía de la física es tan difícil interpretar las ecuaciones físicas que se han venido construyendo en toda la historia. Sí. Simplemente es tan difícil de interpretar que... Es difícil, pero no imposible. Ajá. Lo difícil no es es imposible. Ya interpretándolo, comunicárselo al resto en un lenguaje que sea asimilable. Porque lo que me he dado cuenta es que solo hay diferencias simbólicas en la interpretación de la física cuántica, pero más o menos en el fundamento de la misma, todos los físicos concuerdan, al menos en lo más nuclear. Obviamente ya luego hay más perspectivas radicales de las que uno podría imaginar, porque el mundo es diverso, pero obvio, me refiero a las predominantes, me refiero a la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles, etcétera. Los multiversos tienen similitudes muy interesantes, y en topología es justamente lo que uno ejercita el cerebro para hacer, el notar cosas que parecen diferentes, pero que en esencia, si las vas variando entre sí, se pueden interpretar como lo mismo, solo que entendido de forma diferente. Así como si es que conociéramos a otra raza alienígena y a lo mismo que nosotros les llamamos ondas y partículas, ellos les llaman, no sé, bolitas y no sé, olas, ¿sabes? Imagínate, claro. Pero solo es cuestión de interpretación. Por eso es ahí donde hay un problema más grave aún, que ni las matemáticas ni el lenguaje abarcan la realidad de una forma perfecta. Porque lo mismo pasa con las matemáticas. No es que las matemáticas nos salvarían en el caso de los alienígenas. Probablemente sus matemáticas son diferentes a las nuestras en un grado axiomático. O sea, en un grado en el que no son fácilmente transformables las unas a las otras porque parten de presupuestos de la naturaleza lógica misma de la realidad totalmente diferentes. E incluso probablemente así pueden llegar al mismo o a mejores resultados que nosotros, tanto en términos de predicción como en modelos de la realidad. Explicaciones a posteriori o predicciones. Eso es lo que nos permite la ciencia y lo que permitiría si es que variamos las piezas clave con las cuales jugamos a descubrir y desentrañar el universo.